¿Cómo están los Columbos? Y yo, la felicidad de estar otra vez de vuelta en una clase más. Hoy, de hecho, comenzamos la segunda parte de toda esta serie llamándola Encontrando las Fallas. Con Diego Fallas, no mentira, con Diego Fallas no. Pero hoy estamos empezando ya, partimos y nos vamos de Colombo, ya nos vamos de Colombo. En esta parte, esta serie, vamos a ver como objeciones que son concurrentes sobre el cristianismo y vamos a identificarlas y vamos a darle respuesta y aparte de todo eso, le vamos a dar unas tácticas sobre cómo responderlas en sus conversaciones. Ok, entonces como repaso de la clase pasada, vimos, se llamaba una cucharada de mi propia medicina. Entonces, en esta de cómo defenderse de Columbo, bueno, obviamente, ¿qué pasa cuando alguien te da preguntas, verdad? También a ti. Pero en este caso serían preguntas trampa a veces. Por ejemplo, una de Chopra vimos. También vimos que hay como libros de tácticas para ateos, ¿verdad? Como este que tenemos, pero precisamente para hacer a alguien ateo. Vimos ejemplos de muchas conversaciones, también preguntas que no son preguntas en sí, cómo responderlas. También vemos cómo podemos juntar todas las tácticas Columbo y meterlas en una sola conversación, ¿verdad? Y bueno, y con eso era como el rapidón resumen de la clase pasada. De nuevo, ya terminamos la primera parte de nuestra serie, que se trataba del plan de juego táctico. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la serie que se llama Encontrando las Fallas. Esta 10ª clase, vamos a empezar. Y este ya es las últimas clases, solo faltan 9 más para terminar esta serie. Pero hoy vamos a ver la automorición, perspectivas que se autodestruyen. Alguien dijo una vez que si le das a un hombre suficiente soga, se ahorcará. Nuestra siguiente táctica se basa en la tendencia de muchas perspectivas erróneas a autodestruirse. Esas ideas quedan atrapadas en su propia soga y expiran rápidamente. Comúnmente conocidas como perspectivas que se autorrefutan, estas ideas se derrotan a sí mismas, como el cartel del restaurante que dice: auténtica comida italiana servía al estilo chino tradicional. O el titular de un periódico sensacionalista que dice: mujer da luz a su propio padre. Las perspectivas que cometen la automurición suelen ser obvias para los que están entrando vamos a decir esa palabra en lugar de la otra, porque YouTube no nos diga nada. Así que vamos aquí a otro ejemplo de una camiseta de, por ejemplo, algún estudiante de filosofía que dice algo así, que diga: la afirmación en la espalda de esta camiseta es falsa, y por detrás diga: la afirmación en la parte frontal de esta camiseta es verdadera. No hay necesidad de gastar energía y abordar perspectivas que están empeñadas en destruirse a sí mismas. Mueren por su propia mano, ahorrándote el problema. Si un ateo te dice que sabe que Dios no existe porque se lo dijo en una visión, tu trabajo ya está hecho. Todo lo que necesitas hacer es señalar el problema y observar en silencio cómo la perspectiva se hace el harakiri, ¿verdad? Pero espadazo en todo el cuerpo, ¿verdad? Así es como funciona la autorrefutación. Por ejemplo, cada afirmación se refiere a algo. La oración, los gatos persiguen a las ratas, se refiere a los gatos, ¿verdad? A veces las declaraciones se incluyen a sí misma en aquello a lo que se refieren. Por ejemplo, la oración, todas las oraciones en español son falsas, se refiere a todas las oraciones en español, incluida a sí misma o esa misma oración, ¿verdad? En este último caso puedes ver inmediatamente un problema. La declaración tiene dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Si todas las oraciones en español son falsas, entonces la oración en español que lo declara así también debe ser falsa. Y si es falsa, entonces se descarta fácil y apropiadamente. Así que como no puede satisfacer su propio estándar, cae sobre su propia espada. Cuando las afirmaciones no cumplen con sus propios criterios de validez, se refutan a sí mismas. Incluso cuando parecen verdaderas a primera vista, y muchas lo son,
siguen demostrando ser falsas. En el momento en que se pronuncian las palabras, la afirmación fracasa. He aquí algunos ejemplos evidentes que he encontrado, bueno, que Greg ha encontrado a lo largo de los años. Por ejemplo, no hay absolutos. ¿Ese es un absoluto? Nadie puede saber ninguna verdad sobre la religión. ¿Y cómo llegaste a saber esa verdad sobre la religión? Otro ejemplo sería, no puedes saber nada con seguridad. ¿Estás seguro de eso? Hablar de Dios no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene esta afirmación sobre Dios? Solo puedes conocer la verdad a través de la experiencia. ¿Qué experiencia te enseñó esa verdad racional sobre el conocimiento? Nunca sigas el consejo de nadie sobre ese tema. Deberías seguir tu consejo sobre eso. Soy el único aquí que no es único. Y piénsalo también, ¿verdad? Así que la táctica de la automurición, ¿verdad? Funciona debido a una regla de lógica con la que ya estás familiarizado. Incluso si no estás familiarizado con su nombre, se llama ley de no contradicción. Esta ley refleja la noción de sentido común de que las declaraciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Todas las afirmaciones automoridas, ¿verdad? Ya saben, pues, bueno, los que están llegando, no puedo decir la otra palabra, expresan o implican contradicciones. Hacen dos afirmaciones diferentes que están en desacuerdo entre sí. Por ejemplo, A es el caso y A no es el caso. Las contradicciones obvias a menudo son divertidas porque vemos fácilmente el absurdo que hay en ellas. Por ejemplo, solía creer en la reencarnación, pero eso fue en una vida anterior o una vida pasada. O sea, no creo en la reencarnación. Sí creo en la reencarnación. Otro ejemplo es, ya nadie va allá. Hay demasiada gente. O sea, hay mucha gente, no hay mucha gente. Otro ejemplo sería, me gustaría tener una respuesta a eso, porque estoy cansado de responder a esa pregunta. O sea, no sé la respuesta a esa pregunta, sí sé la respuesta a esa pregunta. El otro, realmente no dije todo lo que dije. O sea, no lo dije, sí lo dije. Esta página se dejó en blanco intencionalmente. No sé si ustedes han visto como a veces libros que literalmente la página blanco y viene una letrita chiquitita y dice, esta página se dejó en blanco intencionalmente. O sea, esta página está en blanco o esta página no está en blanco. Otro sería, hoy de forma rara estás en forma como siempre. O sea, tu desempeño es raro, tu desempeño no es raro. Otro sería, estos terroristas tienen tecnología que ni siquiera conocemos. O sea, sabemos de cosas que no conocemos. Cuando una idea u objeción viola la ley de no contradicción de manera directa, Greg, así lo llamó, bueno, no lo llamó así, ¿verdad? Pero cambiando la palabra, es la automorición formal, ¿verdad? Para determinar si una perspectiva tiene tendencias automoridas, primero presta atención a la idea básica, la premisa, la convicción o la afirmación. Trata de identificarla. Luego pregunta si la afirmación, o sea, no la persona, pregúntate a ti mismo si la afirmación se aplica a sí mismo. Si es así, hay un conflicto. La declaración no cumple con sus propios estándares. Puede enunciarse en la forma A es el caso y A no es el caso. Si es así, se automató, ¿verdad? Este procedimiento puede parecer un poco complicado al principio, pero en la práctica es un proceso casi instantáneo si estás prestando atención y saber qué buscar. He aquí otra forma de verlo. Y esto es importante, entonces aprendas en esto. Si exactamente las mismas razones a favor de la perspectiva de otro o en contra de la tuya derrotan a las razones mismas, entonces la perspectiva es contraproducente. Lo digo de nuevo. Si exactamente las mismas razones a favor de la perspectiva de otro o en contra de la tuya derrotan a las razones mismas, entonces la perspectiva es contraproducente o se autorrefuta o se automuere, ¿verdad? O se automata. El paso final es fácil. Simplemente señale la contradicción utilizando una pregunta cuando sea posible, o sea, Columbo. Cuando alguien diga, no existe la verdad, pregunta lo siguiente.
¿Es cierta o verdadera esa afirmación? Columbo. Greco dice lo siguiente. Es posible que se te haya ocurrido que Columbo y la automorición, obviamente no lo dice así él, pero ya le saben, funcionan bien juntos. Si notas que el punto de vista de una persona se autodestruye, indícalo con una pregunta en lugar de una afirmación. Así que los desafíos diseñados para demostrar que una perspectiva es contradictoria son siempre letales y se pueden sostener. El argumento contra Dios basado en la existencia de mal, que ya hemos visto aquí un montón, es popular porque se basa en una presunta contradicción. Esto le da una fuerza imparable si tiene éxito. Obviamente esta contradicción la vimos y claramente pueden ver en la serie que tenemos que no funciona. Sin embargo, el argumento fracasa como muchos han demostrado, o sea, no hay ninguna contradicción entre la bondad de Dios, el poder de Dios y la existencia de mal. Cuando una perspectiva se automata, no se la puede revivir porque no hay forma de repararla. Ni siquiera Dios puede dar vía a una noción contradictoria. Obviamente aquí no estamos hablando que Dios no puede hacer imposible, ¿verdad? Eso no es un atentado contra la omnipotencia ni la divinidad de Dios y que pueda lograr algo así de contradictorio, ¿verdad? Así que no, así como no puede mentir, así como no puede jurar por alguien más alto que él, así como no puede crear solteros casados, así como no puede crear el olor a azul. Así que los filósofos dicen que esas perspectivas son necesariamente falsas. Ese concepto de domingo. Necesariamente falsas. O sea, no pueden ser verdaderas de ninguna manera posible ni en ningún mundo posible. Como están muertas al llegar, defenderlas es una causa perdida. Tal vez te preguntes por qué alguien creería en ideas que se refutan a sí mismas. Muy pocas personas afirman conscientemente contradicciones, aunque algunas son tan evidentes que uno se pregunta cómo pueden pasar desapercibidas, ¿verdad? Sin embargo, cuando las contradicciones están implícitas, incrustadas en una idea más amplia, son más difíciles de ver. Esta es la razón por la que la gente se deja engañar por ellas. Sabemos que la afirmación, por ejemplo, mi hermano es hijo único, es falsa porque el concepto de hermano implica tener un hermano, claramente. Por ejemplo, hay un tipo que cuando Yogi Berra aconseja, por ejemplo, siempre ve a los funerales de otras personas, de lo contrario no irán al tuyo, podemos reírnos. O sea, una persona no puede dar su último adiós en tu funeral si está muerta, ¿verdad? Aunque estas dos contradicciones son fáciles de detectar, son diferentes de los ejemplos explícitos que he dado. Aquí las contradicciones están bajo las superficies. Las contradicciones implícitas a veces son difíciles de identificar porque están ocultas. Así que en el resto de la clase quiero guiarte a través de las nociones populares que se refutan a sí mismas implícitamente para que puedas ver cómo funciona la táctica de la automurición, ¿verdad? En cada caso, el problema no es inmediatamente obvio. Sin embargo, cada una de ellas fracasa por contradicción y se hunden antes de zarpar. ¿Es verdad la verdad? Ya he señalado que la afirmación postmoderna de que no existe la verdad plantea una pregunta obvia. O sea, ¿es la afirmación de que no existe la verdad en sí misma una afirmación verdadera o falsa? Si es falsa, entonces es falsa. Si se supone que es verdadera, entonces es falsa otra vez. Por ejemplo, Greg dice lo siguiente. Este hecho se hizo dolorosamente evidente en mi debate con el destacado académico Marvin Mayer. Yo defendí la resolución que la verdad objetiva existe y puede ser conocida, mientras que el doctor Mayer tomó la postura contraria. Quiero que observen algo sobre disputas formales como estas. Para debatir, el doctor Meyer debe argumentar en contra de una perspectiva y a favor de otra. El argumento adopta una forma muy particular. La perspectiva a la que se opone, o sea, la de Greg, es falsa. Y la perspectiva que él promueve, la suya, es verdadera. Esto es lo que ocurrió durante nuestro debate. Con gracia y considerable habilidad,
El profesor señaló las fallas de mi perspectiva, o sea, las de Greg. Aristóteles resulta estar equivocado. Derrida, creo que se dice así, ¿verdad? Derrida tenía razón. El señor Kokul está equivocado y el profesor Meyer tenía razón. ¿Ven el problema aquí? El doctor Meyer reunió una serie de hechos, verdades y conocimientos con el propósito de persuadir a su audiencia de que los hechos, la verdad y el conocimiento son todos ficciones sofisticadas. En el curso del debate señalé esta falla a la audiencia. Mencioné que el doctor Meyer se vio obligado por la naturaleza misma del debate a hacer uso de lo que estaba negando en el debate, condenando su esfuerzo al fracaso. Con solo aparecer, el doctor Meyer había afirmado implícitamente la resolución que yo estaba defendiendo, concediéndome efectivamente el debate antes de que comenzara. Además, señalé a la audiencia que cada voto emitido para el doctor Meyer como ganador del debate significaba que el votante había sido persuadido de que la perspectiva de doctor Meyer era objetivamente verdadera y la mía era objetivamente falsa. Por lo tanto, cada voto para mi oponente era en realidad un voto para mí. Bueno, sigue la cita. La audiencia se rió, pero no se le escapó el punto. Esto no fue porque yo fuera inteligente, fue porque la opinión que el doctor Meyer estaba defendiendo era obviamente falsa, un hecho que no podía pasarse por alto una vez que el problema se aclara cuidadosamente. Así que la versión cristiana del postmodernismo no es mejor, aunque esté bautizada con lenguaje religioso. Veamos el siguiente ejemplo de una profesora universitaria cristiana contado por un estudiante de su clase. ¿Alguno de ustedes en esta sala es Dios? La profesora vio lentamente a la audiencia buscando a alguien que quisiera participar. No se levantó ninguna mano. Dios conoce la verdad. Continuó, escribiendo la palabra en mayúsculas en la pizarra. Toda verdad es la verdad de Dios. Dios es verdad. Pero tú no eres Dios. O sea, ustedes no son Dios. Por lo tanto, solo conoces la verdad. Luego garabateó en minúsculas esta versión secundaria y deficiente de la realidad junto a la versión superior que está siempre fuera del alcance de los simples humanos. Hizo una pausa por un momento, dejando que su punto se asimilara. Luego cerró con lo siguiente. Que tengan un buen día. Dijo y despidió la clase. Buenísima clase, gente. $10,000 para 15 minutos de clase. Así que fue una brillante pieza de magia retórica. Los estudiantes estaban demasiado ocupados tomando notas y preocupándose de si esto estaría en el examen como para pensar cuidadosamente en lo que les habían robado o la ruina que esto presagiaba para su fe. Las afirmaciones de la profesora estaban llenas de confusión. ¿Qué significa la verdad en mayúsculas, verdad? Omnisciencia. Eso no podía ser lo que quería decir. Que Dios lo sabe todo y nosotros no, es una observación insignificante, difícilmente una revelación, incluso para estudiantes universitarios de primer año. Quería decir que no podemos saber las cosas como las sabe Dios, que no vemos el mundo como Él lo ve. De nuevo, no es particularmente profundo. No, la profesora estaba tratando de socavar la convicción de que los seres humanos pueden saber algo así como la verdad absoluta, un conocimiento con el que pueden contar. Estaba diciendo que en cambio nosotros los mortales habitamos una especie de crepúsculo del conocimiento donde los contornos de la realidad son vagos e indistintivos, robándonos toda confianza en que todo lo que queremos saber sea realmente así. La profesora parecía ciega a las tendencias automoridas, ¿verdad?, de su argumento. La siguiente respuesta hace evidente este fracaso y noten las preguntas. Eso es lo que alguien podría responder, ¿verdad?, a esto. Profesora, estoy confundido con sus comentarios. ¿Es esta idea que ha ofrecido verdadera o falsa? No creo que nos enseñe deliberadamente algo falso, así que debe pensar que es verdad. Y eso es lo que me confunde. ¿Qué tipo de verdad sería esa?
no puede ser verdad, en mayúsculas, porque tú no eres Dios. Por lo tanto, debe ser verdad, en minúsculas. Pero si esta es solo tu percepción personal de la realidad, ¿por qué deberíamos tomarte en serio? Tenemos nuestras propias percepciones. Dado que según tú, ninguno de nosotros tiene la verdad, en mayúsculas, ¿quién puede decir quién tiene razón y quién no cuando se trata de la naturaleza de la verdad misma? ¿Puedes aclararme esto? Pablo, de la Biblia, nos advirtió que no nos dejemos llevar por medio de su bueno, aquí habla a estas personas por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esto está en Colosenses 2:8. Sin embargo, el cautiverio abunda, incluso en lugares que Dios quiso que fuera un refugio de tal error. ¿Puede Dios entonces hacer una roca tan grande que no pueda levantarla? Así, aquí damos las gracias por la IA, por ahorrarme tiempo y hacer alguien levantando una piedra gigante. Aquí Jesucristo. No, hombre, si hay cosas más, ya les voy a enseñar. Aquí se la levantó así que puede hacerlo. Este tipo de desafío se llama pseudo pregunta. Y es como preguntar lo siguiente. ¿Puede Dios ganar una pulseada? O en otros países también se le dice vencidas. O no, o más bien, en México se le dice vencidas y en casi que en toda la Latinoamérica se dice pulseadas. Aquí no sé cómo, en Costa Rica no tiene como un nombre. Es que ni se le llama, o sea, démosle. Y pone la mano. Es que ni le dice nombre, démosle. Bueno, ¿puede Dios ganar una pulseada o vencidas contra sí mismo? O si Dios luchara contra sí mismo, ¿quién ganaría? ¿O puede el poder de Dios vencer a su propio poder? La pregunta es un sinsentido, porque trata a Dios como si fuera dos en lugar de uno. En sentido de que, ¿verdad? No estamos hablando de Trinidad, ¿verdad? Estamos hablando como, en este caso, como si hubiera dos Jesuses, ¿verdad? La frase comparativa más fuerte que se puede usar solo cuando se tiene en cuenta dos sujetos. Como cuando decimos que Bill es más fuerte que Bob o que mi brazo izquierdo es más fuerte que mi brazo derecho. Como Dios es solo uno, no tiene sentido preguntar si es más fuerte que él mismo. La pregunta no prueba nada acerca de alguna deficiencia en Dios, porque la pregunta en sí misma, por ejemplo, ¿puede la omnipotencia de Dios vencer a su omnipotencia? Es incoherente. Entonces, en otras palabras claras, esta, esta, esta cuestión no puede existir más allá de la realidad. Simplemente son una frase que pusieron dos cosas contrarias y que solo porque exista en algo en papel no quiere decir que pueda existir en la realidad. Es por ejemplo como de que si puede una fuerza inamovible vencer ¿cómo es? No, perdón, si hubiera una fuerza imparable vencer por ejemplo, una pared inamovible. Y claramente si hay una fuerza imparable, no puede existir algo inamovible. Porque una vez que algo inamovible exista, algo que sea imparable no puede existir. Entonces, y es al revés, viceversa. Si existe lo inamovible, no puede existir lo imparable. Y si existe lo imparable, no puede existir lo inamovible. Entonces, de esta manera es lo mismo aquí. Otro ejemplo sería Dios no toma partido. Y esto normalmente lo vemos en cuestiones de partidos políticos, pero también puede ser en cuestiones conversacionales, normales, de cosas comunes. Dice Greg que una vez vi un anuncio de página completa en Los Angeles Times que daba una conferencia sobre un lado del espectro político sobre este mismo punto. Sin embargo, la afirmación es contraproducente, como lo ilustra la siguiente conversación. Crees que Dios está de tu lado, pero estás equivocado. Dios no toma partido. Déjame hacerte una pregunta. En este desacuerdo que estamos teniendo sobre si Dios toma partido, ¿cuál crees que es la opinión de Dios? Te lo acabo de decir. Dios está en contra de tomar partido. Correcto.
Entonces, en nuestra disputa, Dios estaría de acuerdo contigo, no conmigo. Así es. Entonces, Él estaría de tu partido en este asunto. Supongo que Dios sí toma partido después de todo. Así que noten la contradicción. Dios no toma partido, Dios sí toma partido. La afirmación es contraproducente. No sorprende que el anuncio continuara haciendo campaña por su perspectiva, continúa Greg, con su perspectiva política como la posición moral más alta, agravando el horror. Un ataque común a la Biblia es el siguiente. Los hombres escribieron la Biblia, las personas son imperfectas, por lo tanto la Biblia es defectuosa y no fue inspirada por Dios. Recuerden nuestra regla para descubrir declaraciones automoridas, ¿verdad? Si exactamente las mismas razones a favor de la perspectiva de otro o en contra de la tuya derrotan a las razones mismas, entonces la perspectiva es contraproducente. La presunción de que si el hombre es capaz de equivocarse, que él se equivocará, también se aplica a este mismo argumento contra la inspiración. Por ejemplo, consideren la siguiente conversación. ¿Piensas que la Biblia debe ser defectuosa porque la gente comete errores? Sí, eso es lo que me parece. Tengo curiosidad. ¿Por qué crees que eres una excepción a esa regla? ¿Qué quieres decir? Bueno, no pareces pensar que te has equivocado en tu juicio sobre la Biblia, pero tú también eres un ser humano imperfecto. Por supuesto que lo soy, pero no quise decir que la gente siempre comete errores. Pero si la gente no siempre comete errores, no puedes descartar la Biblia solo porque la gente la escribió, ¿no? Dice Greg, no basta con descartar la Biblia simplemente señalando que los hombres la escribieron. Esto en sí no prueba nada. No se sigue que si las personas son capaces de error, siempre se equivocarán. Tomada al pie de la letra, esta objeción se refuta a sí misma. C.S. Lewis cita un ejemplo relacionado. En respuesta a la afirmación freudiana y marxista de que todos los pensamientos están contaminados, ya sea psicológica o ideológicamente, en su origen, escribe lo siguiente. Si dicen que todos los pensamientos están contaminados de esa manera, entonces por supuesto debo recordarles que el freudismo y el marxismo son sistemas de pensamiento tanto como la teología cristiana. El freudiano y el marxista están en el mismo barco que el resto de nosotros y no pueden criticarnos desde afuera. Han cortado la rama en la que están sentados. Si por otro lado dicen que la contaminación no tiene por qué invalidar su pensamiento, entonces tampoco tiene por qué invalidar el nuestro. En este caso han salvado su propia rama, pero también han salvado la nuestra junto con ella. Así que declaraciones como la opinión de cada uno es un producto de sus propios juicios, o todos sus supuestos hechos son solo creencias dictadas por sus sesgos culturales. Todas estas dos declaraciones fallan por la misma razón. ¿Son estas perspectivas en sí mismas un mero producto del prejuicio o del sesgo cultural? Si es así, ¿por qué tomarlas en serio? El hinduismo como perspectiva religiosa también parece comprometida por nociones contradictorias. El monismo panteísta, en el corazón de algunas versiones de esta religión oriental, enseña que la realidad tal como la conocemos es una ilusión, le llaman maya, de la que cada uno de nosotros es parte. Este concepto hindú de que el mundo es una ilusión contradice la idea de que puedo saber que soy un jugador en la ilusión. Implícitamente afirma que no soy un yo real y que soy un yo real al mismo tiempo. Por lo tanto, esta doctrina central del hinduismo se autodestruye. Greg dice, si soy una ilusión, ¿cómo podría saberlo? ¿Cómo podría yo poseer el conocimiento verdadero de que no existo? Pienso y luego no existo. ¿Saben las personas que sueñan que son imaginarias? ¿Sabe Charlie Brown que es un personaje de dibujos animados? Una vía de escape que la gente ha intentado para evitar este problema es afirmar que la ley de la no contradicción es una noción occidental que no se aplica en el pensamiento oriental como el hinduismo.
Los pensadores orientales se sienten cómodos como con la contradicción, según dicen. Sin embargo, este problema no tiene nada que ver con lo que le resulta cómodo a la gente. Tiene que ver con cómo está estructurada la realidad. La gente puede sentirse cómoda con todo tipo de cosas inusuales. Esto puede decirte algo sobre la psicología, pero no sobre la realidad. Las computadoras funcionan con un sistema binario de ceros y unos. Gracias a la ley de la no contradicción, podemos mantenerlos distintos. No importa si el ordenador está en el hemisferio, perdón, no importa si el ordenador o la computadora están en el hemisferio oriental o en el occidental, o si la persona que está en el teclado es cristiana, hindú, taoísta, animista o atea. La computadora funciona de todas formas porque la realidad sigue estando estructurada según la ley de la no contradicción. Aunque la gente de otras culturas están psicológicamente confundidas en este punto. Algunas personas sugieren que Dios utilizó la evolución para diseñar al mundo. Yo ahorita no tengo una posición sobre eh, la evolución teísta o el creacionismo. No tengo una posición fija, estoy abierto a cualquier cosa. Sé que lo que voy a decir es la posición de Craig, no es mía, pero vamos a ver algo de lo que dice Greg y yo luego voy a decir una respuesta a eso, tal vez. Tal vez funcione, tal vez no, pero es lo que lo poco que sé del teísmo evolucionista puedo responder. Greg dice que cree que están motivadas por dos impulsos y el primero es el deseo de afirmar la Biblia. El segundo es la convicción de que el modelo darwiniano estándar tiene mérito. Aquí mi respuesta sería que no se necesita, bueno, creo que la evolución ha, ha evolucionado, obviamente, en cuestiones, ¿verdad? Y se han cambiado algunas cosas. Y en sí, ahorita no creo que eh, el modelo darwiniano, como fue al principio, es lo que ahorita se sostiene con respecto a la evolución, ¿verdad? Entonces, dejo esa nota de mi parte. Por eso declaran que ambos son verdaderos, dice Greg. Sin embargo, estas dos nociones a Greco Cool le parecen incompatibles. Dice que puede parecer razonable que Dios utilice la evolución, pero si miras más de cerca, creo que verás el problema. Y dice así. Supongamos que quiero una escalera de color para una mano de póker. No sé si saben qué es, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, que tener el as, luego 2, 3, 4, 5. Sí, son 5 cartas. Y del mismo color, ¿verdad? De la misma, por ejemplo, todos los diamantes. ¿A dónde quedé? A ver, o bien puedo sacar las cartas de la baraja individualmente y diseñar la mano, o bien puedo barajar las cartas al azar y ver si me toca el color. Sin embargo, no tendría ningún sentido diseñar la mano al barajar las cartas y repartirlas. O sea, no tiene sentido que esto significa diseñar, hacer esto, hacer cosas al azar. Como que, lo que dice Greg es que no tiene sentido ese nombre de diseñar a eso. No hay forma de asegurar los resultados. Supongo que si fuera realmente inteligente podría hacer que pareciera que estoy barajando las cartas cuando en realidad las estoy apilando, pero eso sería un tipo de diseño engañoso llamado trampa. De la misma manera, o bien Dios diseña los detalles del mundo biológico, o bien la naturaleza baraja las cartas y la selección natural elige la mano ganadora. El mecanismo es consciente e intencional, o sea, diseño, o inconsciente e involuntario, o sea, mutación y selección natural. La creación tiene un propósito, una meta. La evolución es accidental como una escalera de color que se reparte a un novato del póker. La idea de que algo está diseñado por casualidad es contradictoria. Es como intentar poner una clavija cuadrada en un agujero redondo. Simplemente no encaja. Entonces, como respuesta mía, es que de cierta manera Dios es el que diseña las cartas. No habría cartas si no fuera por Dios. Y luego pues, haría algún método, por ejemplo una máquina,
para que repartiera las cartas por sí sola y no necesitaría a él mismo que quien la reparte. Entonces, usando esa analogía, Dios podría utilizar algún mecanismo de los cuales él podría diseñar, em, y de los cuales una vez ya diseñados puede hacer que funcionen por sí solos sin sin, sin ninguna necesidad de intervenir. Sin embargo, puede ser que también pueda intervenir, ¿ah? Puede ser que de alguna manera quiere que este mecanismo sea más rápido y por lo tanto puede intervenir de alguna manera para que todo este complejo de cosas que quiere hacer eh, sea dirigido de alguna manera. Y creo que esta es la perspectiva de muchos teístas evolutivos. Entonces, por eso no descarto todavía esta perspectiva. Pero puede ser que haya detalles técnicos que no estoy al tanto, por lo tanto soy humilde, que puedo desconocer algunas cosas y me pueden contradecir. Entonces, por eso estoy abierto, para que no me funen. Ahora vamos para la siguiente afirmación. Solo la ciencia da verdades confiables. O también pueden escuchar que solo la ciencia tiene la razón. O solo por medio de la ciencia podemos conocer la verdad. Bueno, hay muchas formas de cómo pueden ver esta afirmación. Este eslogan moderno parece razonable a primera vista. Mucha gente piensa que el conocimiento empieza y termina con el método científico, y que todo lo que no esté conformado por la ciencia es mera opinión y creencia sin fundamento. Esta perspectiva se llama cientificismo. Sin embargo, quienes sostienen esta perspectiva se sorprenderán al saber que comete la automurición y consideren este diálogo. No creo en la religión. ¿Por qué no? No hay evidencia científica de ello. Entonces tampoco deberías creer en la ciencia, ¿Por qué no? porque no hay evidencia científica que la respalde. Así que puede que haya ido un poco rápido en este punto, así que voy a ampliarlo un poco. Observa primero que el eslogan, o sea, solo la ciencia da verdades confiables, es una afirmación sobre la verdad que también pretende ser verdadera, por lo que se incluye a sí misma en aquello a lo que se refiere. De la misma manera que la afirmación todas las oraciones en español son falsas, se incluye a sí misma. Luego simplemente apliqué nuestra prueba básica para la automurición, preguntando lo siguiente: ¿puede la declaración satisfacer su propio requisito? Rápidamente nos damos cuenta que no podría. Como no hay evidencia científica que demuestre que la ciencia es la única manera de conocer la verdad, la perspectiva se autodestruye. Entonces, utilizando Columbo, podemos utilizar Columbo para señalar el defecto, como hicimos en este ejemplo. También el empirismo, o sea, la afirmación de que el conocimiento se limita a lo que puede percibirse mediante los sentidos, se autodestruye de la misma manera. La verdad del empirismo en sí no puede percibirse con los sentidos. Así que la próxima vez que alguien te descarte con el disparate que solo la ciencia da verdades confiables, pregúntale si quiere que tomes su afirmación como un hecho o como una opinión sin fundamento. Si es un hecho, pregúntale qué evidencia científica comprobable lo llevó a su conclusión. Resulta que esta afirmación no es un hecho de la ciencia, sino una afirmación filosófica sobre la ciencia que no puede ser probada por ningún método científico y por lo tanto no sería confiable según este enfoque. Y luego la automorición religiosa, que es la noción de pluralismo religioso, de que todas las religiones son igualmente verdaderas o válidas. También esta misma se refuta a sí mismo. Y hay dos maneras de demostrarlo. Primero, si todas las religiones son verdaderas, entonces el cristianismo es verdadero. Sin embargo, una afirmación central del cristianismo clásico es que las demás religiones son falsas cuando se les toma en su conjunto. Claramente Jesús no era pluralista. Por ejemplo, Mateo 7, 13, 14 y Juan 14, 6, que es, digamos, que es la puerta o que nadie puede venir sino que Él es el camino, la verdad y la vida, perdón, y que Él es la puerta.
O bien, el cristianismo tiene razón en que Jesús es el Mesías de Dios para el mundo y que las demás religiones son engaños, como bien enseña la Escritura, o bien el cristianismo es falso y alguna otra perspectiva es verdadera. Sin embargo, en ningún caso todas las religiones pueden ser verdaderas y válidas. En segundo lugar, si lo piensas, las religiones ofrecen diversas imágenes de cómo es la realidad. Algunas formas de hinduismo enseñan que Dios es impersonal. El Islam, el judaísmo y el cristianismo enseñan que Dios es un ser personal. En el budismo, la cuestión de Dios es irrelevante. En su enseñanza central sobre Dios, estas religiones están en desacuerdo entre sí. En el teísmo tradicional, la muerte es definitiva, seguida de una recompensa eterna o de un castigo eterno. En las religiones orientales, la muerte es una puerta por la que el alma pasa muchas veces mientras cumple con su karma en la reencarnación. Algunas religiones enseñan que los réprobos son destruidos mientras que los justos siguen viviendo. Así que pueden ver el problema. Cuando alguien muere, puede ir al cielo o al infierno, o puede reencarnarse, o simplemente puede convertirse en polvo. Pero no puede hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Algunas religiones están claramente equivocadas en detalles centrales de su cosmovisión. Cada una de ellas podría estar equivocada en cada punto, en principio, pero no todas pueden estar en lo cierto. Ten en cuenta que esto no es intolerancia, sino matemática simple. Por lo tanto, si se toma en serio, el pluralismo religioso se automata. Así que, ¿qué aprendimos en esta clase? Primero, aprendimos que no siempre tenemos que hacer todo el trabajo cuando lidiamos con un argumento o un desafío. A veces una perspectiva se derrota a sí misma. La táctica que utilizamos para exponer esta tendencia se llama automorición. Las perspectivas automoridas tienen dentro de sí las semillas de su propia destrucción porque expresan conceptos contradictorios. Se refutan a sí mismas, por eso se le llama autorrefutables. Las perspectivas que violan la ley de la no contradicción son necesariamente falsas. Esto significa que no se puede hacer nada para arreglarlas. No tienen arreglo en este mundo ni en ningún otro. Si una perspectiva implica una contradicción, por ejemplo, todas las oraciones en español son falsas, no hay esperanza de revivirla. Por esta razón, la presencia de una contradicción es un factor decisivo para derrotar cualquier argumento o punto de vista. También aprendimos a reconocer y responder a las declaraciones autodestructivas. Primero, presta atención a la premisa, convicción o afirmación básica. Luego pregunta si la afirmación se aplica a sí misma. Si es así, satisface sus propios criterios o hay una contradicción interna. Si las mismas razones exactas a favor de la perspectiva de otro o en contra de la tuya derrotan a las razones mismas, entonces la perspectiva se refuta a sí mismo o es contraproducente. Si descubres su problema, utiliza una pregunta, o sea, Columbo, en lugar de una afirmación para señalarlo. Finalmente, aprendimos a responder de manera directa a ejemplos populares de ideas u objeciones que violan la ley de no contradicción, o sea, automorición formal. Recuerda que muchas contradicciones formales no son inmediatamente obvias, sino que están implícitas, incrustadas en la idea más amplia, lo que hace que sea fácil pasarlas por alto. Incluso las personas inteligentes y educadas a veces tienen perspectivas contradictorias sin darse cuenta.